Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo que estamos haciendo en conjunto con María. En este espacio que María nos ha permitido poder disfrutar semana a semana, que se llama En la Lupa con María. En la lupa con María. ¿Ya? Y que bueno, ahora yo me estoy incorporando, ella generosamente me ha invitado a que yo pueda participar de esta programación que ella está haciendo de manera Todas las semanas, un tema nuevo. Claro, y bueno, yo le proponía que hiciéramos un espacio de conversación donde pudiésemos integrar a las personas con temas interesantes, que fueran temas, entre comillas, livianos. Cuando hablo de livianos no me refiero a que sean superficiales, sino que quizás sean del interés de muchas personas desde lo cotidiano, desde sus vivencias, y me vino como al alma, al corazón, este tema del acoso y el abuso callejero, llevándolo a un plano sexual. No vamos a abordar otros temas de acoso, que son muchos. María me decía, existen diversidad de temas, de temáticas que tienen que ver con el acoso, pero esta vez específicamente vamos a hablar del acoso y el abuso sexual callejero, que lamentablemente es una experiencia que nos ha tocado vivir a muchas personas, y generalmente esto ocurre en nuestra infancia y se repite a lo largo de la vida. Y estuvimos durante la semana haciendo como una consulta. Lo que pasa es que parece ser que hay personas que les da cierto temor hablar de este tema. O sea, entonces fue muy poco receptiva la audiencia en cuanto a darnos alguna experiencia al respecto. De todas maneras, Natalia, fíjate, hay una cierta distancia generacional entre tú y yo. Ok, una cierta, nada más, corta distancia, no es mucha. Cuando yo era niña, ¿verdad? A ti alguien te decía algo y eso lo veíamos como algo natural. algo como que, Algo, por ejemplo, adiós, suegrita, vea esas piernas tan hermosas que tiene su hija. Ok, nosotros no reaccionábamos ni con agresividad, ni diciéndole usted es un grosero, falta de respeto, ni llamando a la policía para que le pusiera un reparo al señor, nada, o sea, y así. Y era común que tú en el centro de la ciudad, por donde pasaras, alguien se metiera contigo. Esa era como parte de la manera de ser del hombre de nuestra tierra, del Zulia, de Maracaibo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, eso no significa, de acuerdo al planteamiento que tú me estabas haciendo a mí antes de que iniciáramos el en vivo, de que o sea, debía permitirse. Y yo creo que tiene que ver con la falta de concientización que en aquel momento teníamos de eso que tú me hablabas y que yo quisiera que tú le dijeras a nuestra audiencia, porque tú sientes que no debemos permitirlo, aunque sea un piropo muy lindo. Claro, porque tiene que ver con lo que yo siento como persona. ¿A qué se refiere María? Antes que iniciáramos el video tuvimos un diálogo, porque María, ¿puedo confesar lo que tú me dijiste? Sí, claro, claro. María me dijo que ella, a la edad que tiene, que es una mujer muy sabia, con mucha experiencia, tenemos una diferencia de 30 años de edad, me dice que ella nunca sufrió de acoso ni de abuso. Es correcto. ¿Ya? Pero cuando comenzamos la conversación ahora, este diálogo, empezó a haber ahí un diálogo respecto a, en realidad, culturalmente, en mi niñez o en mi adolescencia, ¿qué es lo que yo entiendo por acoso y abuso? Y desde ahí llegamos a un concepto, ¿cierto? Y también desde lo generacional, ¿qué es lo que se entendía en los tiempos que tú eras un adolescente o una niña? Que ni siquiera ese concepto yo creo que existía, el acoso y el abuso. ¿O sí? No, como tal no. No, ¿cierto? De nada, ni siquiera se hablaba de bullying, en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Nada, uno sabía, uno decía, a ese le tienen el número cogido a los muchachos, porque lo molestan, que nos molestaban, lo metían en todos los problemas que había en la escuela,
Me estoy explicando. Sí. Los profesores estaban siempre atrás de él porque tú eres el que tienes el culpable antes de probar si era el culpable o no. Pues esa situación, no. Pero Claro, entonces María me planteaba que ella, para ella, en su infancia, en su adolescencia, que una persona le gritara en la calle a su madre, hoy suegra, qué lindo cuerpo tiene su hija, para ella eso era algo normal y que era eso así tal como era nomás, ni siquiera había un cuestionamiento así, cómo me siento yo cuando pasa esto, y yo le planteo lo que a mí me pasaba, o sea, yo soy una persona que tiene un cuerpo de determinada forma, tengo un trasero que es grande, y que eso es así desde que yo me recuerdo y me reconozco en mi cuerpo. Entonces me empezaron a ocurrir situaciones desde muy pequeña que me gritaban cosas en la calle cuando estaba con mi mamá o sola, y también que me tocaban en la calle. Entonces cuando a mí un hombre, una persona, que en realidad me pasó con hombres, no con mujeres, me gritaba cosas, le gritaba cosas a mi mamá en relación a mi cuerpo, yo me sentía avergonzada, me sentía ridícula y me sentía muy pequeñita. Y yo no sabía cómo expresar eso que me pasaba. Mi mamá sentía rabia y ella le respondía a esas personas. Eh, y que seguramente a ella le pasó muchas veces también. Ella como que trataba de defenderme y yo me sentía solamente incómoda. Y eso me costó mucho poder después trabajarlo y poder comprender qué me pasaba con esas situaciones. Eh, y cuando llevamos el planteamiento de poder abordar esta temática, dijimos, preguntémosle a mujeres y a hombres, porque esto no es algo que tenga que ver con el género, es algo que es transversal a cualquier ser humano. ¿Y qué te pasa? O sea, nosotros queríamos saber, cuando te ha ocurrido una situación donde tú has recibido acoso o abuso en la calle, ¿qué es lo primero que viene a ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿A qué edad te ocurrió esto? Si es que te ocurrió. Y la mayor parte de las respuestas fue, siento vergüenza, siento culpa. Y ahí es donde María también lleva este tema de decir, muchas personas cuando les ocurre esto sienten culpa, sienten que son responsables de que les haya ocurrido una situación así. yo te voy a decir algo. Ahora que estás diciendo eso, y lo hablaba esta mañana con una amiga psiquiatra, bien temprano. Yo viví una experiencia en la escuela que no la puedo decir por aquí. No la puedo decir. Pero lo que sí sé es que sentí dos emociones muy fuertes. Una fue una profunda rabia y una profunda vergüenza. Ambas dos. Y era por algo que no tenía que ver con sexualidad ni nada. Tenía que ver con una conducta que supuestamente no calzaba en la escuela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenías que usar un vocabulario determinado. Y tú estabas usando un vocabulario soez, vulgar. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. para que usted no lo siga haciendo, bueno, lo voy a decir. Venga para la cocina de la escuela. Y lo llevaron para la cocina de la escuela, mi hermana y a mí. Y nos metieron unos huevos calientes en la boca. Y a mí eso no se me ha olvidado. Eso es una situación de abuso, quizás no, ¡Claro! pero sí tiene que ver con una transgresión hacia ti. Claro, claro que tiene que ver con una transgresión. Ahora, me gustaría, si hay alguien, alguna persona que quiere hacer una pregunta, si quiere compartir un sentir, sabemos que este tema es un tema muy delicado, que es algo que no es para exponerse, sino más bien lo queremos traer aquí sobre esta mesa para que las personas que han vivido este tipo de experiencias, que son traumáticas, sepan que no están solas, que no son las únicas personas a las que le ha ocurrido esto y que es bueno hablarlo, que es bueno buscar ayuda con personas de confianza, con un terapeuta, con sus familias, con quienes más ustedes tengan mayor confianza para poder conversar
y también enseñarles a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que son docentes, a sus estudiantes, que esto no debe quedar bajo la alfombra, que son cosas que se deben hablar, que se deben concientizar, sensibilizar, que no deben ocurrir, que nadie debe tocar tu cuerpo ni hablar sobre tu cuerpo, porque nadie tiene el derecho de hacerlo más que tú, y que tu cuerpo es sagrado, y que nadie en la calle puede venir a tocarte ni a gritarte cosas, ni sentirse que tiene el derecho de hacerlo. Y para que eso ocurra, hay que hablarlo. Hay que hablar sobre estos temas, hay que conversarlo. Y si tú sientes que esto es algo que te está generando situaciones que de forma recurrente te vienen a la mente, no te dejan avanzar en ciertos temas como por ejemplo tener pareja o sentirte avergonzado de tu cuerpo, porque también puede provocar eso. A mí durante mucho tiempo, yo a los 30 años o 28 más o menos recién ahí, pude usar vestidos y faldas. Antes solamente usaba pantalones anchos. Recién ahí me atreví a mostrar mis piernas, porque me avergonzaba de mis piernas. No porque no me gustaran mis piernas, sino porque no quería que nadie me las viera. Porque sentía vergüenza y temor a que me pasaran esas experiencias. Voy a repetir lo que viviste de A mí me niña. pasó que me agarraron el trasero en la piscina, en el río, en la calle, siendo una niña muy pequeña. Y no, o sea, ahora que hicimos esta pregunta me di cuenta que eso no fue algo que me ocurrió a mí de manera aislada. Eso le pasó a muchas niñas y quizás a muchos niños también, y que obviamente, como estamos todavía en una brecha muy grande para que los varones se atrevan a contar estas cosas. Lo cuentan menos los varones que las... Mira, tú que trabajas con adolescentes mucho, y con niñas y mucho niños. menos, o sea, mira, aquí yo traje una estadística que es reciente del año, creo que del año 2023, te lo digo enseguida, que habla sobre el tema de el abuso. Mira, 6 de cada 10 mujeres chilenas, porque busqué en Chile, disculpa a las personas que son de otros países que están conectados, mayores de 18 años, y esto es como el porcentaje de las denuncias que se hacen, ha sido víctima de uno o más episodios de acoso callejero, cuando el promedio de la población es de un 52%, ¿ya? Eso hablando solo de mujeres. Pero si eso lo llevamos a un plano de los varones, también hay un porcentaje que dice que un 7,0% de hombres ha sido abusado, pero ha sufrido de violencia sexual. Pero eso es lo que está en estadística desde las denuncias que se hacen. Pero eso no quiere decir que el porcentaje no haya más, sea mayor. Claro. Y que yo te aseguro que es eso mayor. Es algo oculto, porque lamentablemente en nuestra cultura, por lo menos en Latinoamérica, y me atrevo a decir lo que es Latinoamérica porque he tenido la posibilidad de conversar con gente de diferentes lugares y creo que nos parecemos bastante en ciertas cosas. Los hombres, cuando han tenido una experiencia sexual, cuando son menores de edad, se les aborda como un despertar sexual temprano y no como un abuso. Y eso no es así. Como curiosidad. Eso es un abuso. A las mujeres no. A las mujeres se les cataloga como un abuso sexual. Y a los hombres se les denomina como un despertar sexual temprano. Y eso ya está errado. ¿Pero por qué? ¿Por el machismo? Tiene que ver con el machismo, con algo cultural. Y los hombres no se atreven a hablar de ese tema, porque les da vergüenza. Sí. Piensa que a nosotros como mujeres nos da vergüenza cuando vivimos una experiencia así. ¿Cómo les pasa a los hombres? Y todavía nos va a quedar una brecha súper grande en poder descubrir qué pasa con los hombres. ¿Cuántos hombres quizás se han sentido acosados, han sido abusados en la calle y no sabemos porque ellos lo hablan menos que nosotros lo hablamos poco, un hombre mucho menos? Ahora, el porcentaje en la familia, eso puede suceder con frecuencia también, que dentro de tu misma familia abusen de ti, bueno, también sea hombre o mujer. Hay estudios estadísticos donde
También se señala que las primeras personas que son como las personas que debiesen protegerte, al contrario de eso, es donde se encuentra el mayor porcentaje de abusos hacia los niños. Niños y niñas me refiero. Eh, Otra cosa es que hay un estudio también respecto al abuso sexual de menores, de varones, donde el mayor porcentaje de abuso a esos varones es por mujeres, no por hombres. Entonces aquí el tema del abuso no tiene que ver con un género, tiene que ver con nuestra especie, como seres humanos. ¿Qué piensas tú de eso? Es que yo pienso que de ambas partes se da. ¿Qué tanta la proporción respecto de uno o de otra? Pero es que yo creo que de ambos lados. Es más, no solamente en niñas y adolescentes, pienso yo que en mujeres ya adultas que buscan, por ejemplo, que un hombre le agarre algo para armar un escándalo en un lugar y decir, me están haciendo tal cosa y no sé si me estoy explicando. Tomar rédito de eso, sobre todo si la persona tiene un cierto nivel de influencia social, etcétera. Igual sucede con hombres. Claro que, igual es al revés. No sé si me estoy explicando. ¿Okay? A ver si te estoy entendiendo bien. Tú dices que también hay personas que se aprovechan Sí. de estas situaciones y inventan que les han sucedido situaciones así, como para perjudicar a otra persona. Como para sacar beneficio económico de otra persona. Ya, entiendo. Igual ese yo creo que puede ser un tema que podemos conversar, pero no me gustaría que eso se ponga más fuerte que el tema principal. Ahora lo importante sería, en el ámbito, vamos a decir en la etapa, en la infancia y en la adolescencia, que es donde queremos focalizarlo, ¿verdad? Sí. La influencia de, ¿dónde son los lugares? Familia, escuela. O sea, porque una cosa puede ser que en la calle tú vayas caminando y alguien te diga algo. De pronto, o te toque de un brazo, te toque, tu nalga, te toque. ¿Ok? Pero ya cuando hay en una escuela, o en tu casa, o en la casa de un amigo, de una amiga, donde hay hombres. O mujeres. O mujeres también, ok, porque pueden ser mujeres que acosen a mujeres también, que dicen que no. Eso sucede con frecuencia también. Mira, desde mi perspectiva, desde lo que me respondieron a mí las mujeres con las que, porque yo logré solo comunicarme con mujeres que me respondieran estas preguntas que nosotros trajimos durante la semana, que para que ustedes, quienes se unieron y no conocen cuáles son las preguntas que nosotros difundimos durante esta semana, para hoy día tener un poco de contenido, de sustento, para que fuera nutritivo esta conversación. Las preguntas eran si había sufrido alguna vez de acoso o abuso callejero en el plano sexual. Y bueno, a mí me respondieron varias mujeres y me dijeron que sí. Yo les pregunté qué era lo primero que habían sentido cuando habían sufrido acoso o abuso. Ellas me respondieron, la mayoría respondió vergüenza, culpa, rabia. ¿Sí, por qué culpa? Porque rabia tal vez y la vergüenza también, pero ¿por qué culpa? ¿Se sentirían que incitaban al otro? Exacto. Como sentirme responsable y yo hice algo para que esta persona pensara que podía traspasar el límite personal. Que son cosas que si uno las lleva como razonamiento pareciera absurdo, pero no lo es. No lo es, porque ese es un sentir que es común. O sea, todas las mujeres a las que me respondieron, las que dieron respuesta a estas preguntas, me indicaban lo mismo. También las edades. O sea, había una persona que me dijo que recuerda que a los 5 años fue su primera experiencia de abuso, porque también hay que hacer una diferencia. El abuso es cuando yo
toco una parte íntima sexual de una persona que además cuando es menor de edad además es constitutivo de delito ya y hay que hacer una denuncia obviamente y todos somos responsables como garantes de derecho de hacer esta denuncia. O sea, cualquier persona mayor de edad que observe una situación de abuso sexual a un menor de edad debe denunciarlo. Es su obligación como garante de derechos de los niños y de los adolescentes. Y por eso es que nosotras quisimos conversar esto hoy, para concientizar y que nos informemos también de cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Y también para que podamos traer sobre la mesa estas temáticas que son importantes, conversar también para liberarnos un poquito y sacarnos algunos pesos que a veces cargamos. Esto mismo que tú acabas de decir, María, que te acordaste de una situación de agresión que viviste en el colegio, en la escuela, cuando eras pequeña, y que hoy día... No se me ha olvidado. No se te ha olvidado. Yo no, es más, yo no sé qué ¿Y tú tanta dejaste de decir influencia esa que grosería? no la dejé. Y yo no sé cuánto puede todavía estar influenciando, ¿sabes? Trascender de una manera Sin darme cuenta yo. como una heridita que hoy día descubriste que está ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, que son cosas que nosotras, cada vez que conversamos, nos sucede esta magia. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? Porque es importante conversar. Es importante poder expresarse. Hay aquí un comentario. Un niño abusado por una mujer será culpable toda su vida. Jamás se borran las huellas de ese abuso. Yo creo que no solo por una mujer, por un hombre también, un niño o una niña abusada, sea por un hombre o por una mujer. No importa el sexo que tenga. Exacto. No para sanar eso va a necesitar un proceso y sabes que, mira, terapéutico, yo creo importante. Yo siendo terapeuta me hago muy responsable de lo que estoy diciendo. Yo creo que una persona que ha sido abusada sexualmente jamás va a poder sanar eso, va a poder vivir con eso, va a poder llevarlo, pero eso no se va a sanar porque es una herida que se genera en tu vida, en tu ser, en tu alma, que es irreparable. Es que como yo digo, o sea, yo me acuerdo de ese episodio que te conté hace rato, y yo digo, pero Dios mío, pues, si tú eres una niña de 6 años, y a mi hermana también le pasó, a las dos no la hicieron, o sea, inocencia, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? O sea, porque existe, o sea, yo creo que ahí no hay respuesta a la maldad ni a la... Y se creía que era bueno hacerlo, de paso, ¿no? Se creía que eso era una cosa que es un escarmiento como para que no sigas en eso. Mentira. Mentira. Y sucedía, aunque claro, quizás nos desviamos un poquito, sucedía, nosotros éramos muy tremendas, bueno, éramos gemelas, entonces siempre teníamos con quien hacer la travesura. Tenía compañera. Mi compañerita. Entonces, yo sentí una hazaña, por ejemplo, entre las profesoras, pues que si tú hacías algo es que ya se quedó sin ir a su casa a almorzar, se tiene que quedar aquí. Porque antes había 2 turnos, no, ahora solo hay un solo turno. Entonces era como que, yo decía, esa gente no sirve para ser docente, esos maestros no tienen nada. Ya en esa edad yo lo pensaba. Porque es como que es así, hacerte sentir mal. Cuando tú lo quieres es pura inocencia, chica. Se piensa en que algo así, cómo eso trasciende en ti como ser humano hoy día en la edad que tienes, cómo eso impacta en tu vida y tu forma de ver el mundo y relacionarte con las otras personas. Cómo eso a una persona que sufre de un abuso es un hecho tan traumático que incluso puede ser que las personas lo traten de anular y sea algo que no recuerden, pero que los acompaña durante toda la vida. Y se veía como un escarmiento. Eso es un escarmiento para que no sigas haciendo eso, ¿eh? Es como, por ejemplo, la niña que puede ser abusada
y le dicen, tú eres responsable porque te metías en el cuarto, querías vivir en el cuarto de los varoncitos todo el tiempo. O quizás, ¿qué ¿Ok? hiciste tú para que él se comportara de esa forma? Es Eso es correcto. algo muy usual Ujú. que pasaba y que yo pienso que no ha dejado de ocurrir. Yo creo que quizás hoy día, como tenemos más, Estamos más informados, se sí, escucha más hablar claro, de ello. pero eso no quiere decir que nuestra sociedad esté más avanzada y deconstruida para que no nos deje de pasar. Porque para que eso nos deje de pasar, nosotros tenemos que hacer un cambio muy potente que implica un cambio de mentalidad y de no permitir ciertas cosas que nos llevan años, que ojalá que eso lo logremos visualizar nosotros cuando todavía estemos vivos y que eso pase. Yo te digo, por ejemplo, en las escuelas, ¿ok? Siendo que ahora hay más información, se saben más las cosas a nivel de las noticias y todas estas cosas, existen, y porque te lo pregunto a ti porque tú trabajas en el área educativa, existen, por ejemplo, pruebas que se le hacen a los docentes, sean hombres o mujeres, para determinar ciertos rasgos No. de personalidad que pueda estar rayando en lo morboso, no sé si me estoy explicando, Sí. y que pueda influir negativamente en sus alumnos. Nada se hace de eso. No. O sea, hoy en día lo que existe, que se ha avanzado, que hace un tiempo atrás no existía, es que todas las personas que trabajan en el ámbito educativo tienen que tener un certificado de estar habilitados para trabajar con menores de edad, eh, porque existe un registro de personas que están condenados por abuso sexual. Entonces esas personas no tienen permitido trabajar con menores de edad y eso hace un tiempo atrás no existía. ¿Ya? Ese es un avance. Es como un registro. Es un registro. ¿Ya? Y que todas las personas de cualquier ámbito que trabajen con menores de edad deben cumplir con ese requisito. Ya es como una hoja de vida, es como el certificado antecedente, ¿ya? Pero respecto a estar habilitado para trabajar con menores de edad. Eso es un avance. Pero lo que tú me estás preguntando específicamente, que a nosotros como docentes para trabajar con menores de edad sea un requisito, una exigencia como pasar por test psicológicos, no. Eso no es algo obligatorio, no hay ninguna... Y va contra tus derechos, contra tu, me van a decir que vas contra tu derecho a derechos humanos. Entonces, no existe. No existe hoy en día algo así como lo que tú estás preguntando, que sea obligatorio, eh, pero que vuelvo a insistir que es muy importante que las personas que trabajamos con otros seres humanos, sobre todo esos seres humanos que están en formación, seamos personas correctas y hagamos lo que tenemos que hacer y que cuidemos la infancia. Cuidar la infancia es fundamental para todo lo que queramos construir hacia el futuro. Ahí lo que pasa es que a eso, para un próximo tema tenemos que hablar de eso entonces, porque ahora hay unas ciertas normas donde se le da cierta información a los niños desde pequeños, por ejemplo, para que conozcan su cuerpo, etcétera. Y no sé que eso sea tan bueno hacerlo así, de esa manera, como se está planteando en el sistema escolar. Y más bien lo que se despierta se puede despertar una curiosidad malsana allí, en ese niño que todavía no tiene la capacidad cognitiva para discernir suficientemente de, de lo que puede ser una sensación, ser una emoción, no sé si me estoy explicando, que sienta por algo, por un ejercicio o una dinámica que lo coloquen determinada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa es una muy buena temática respecto a poder abordar, que no va a ser hoy, porque igual es importante que estén, para mí es súper importante estar preparada para poder conversar respecto a esto que tú me estás planteando, porque tiene que ver también
con la identidad de Es género, correcto. tiene que ver con la infancia, con algo súper delicado y Ujú, con educación, que es ujú. uno de los temas que a mí me apasiona y que yo sé que a ti también. Eh, y es importante darle el tiempo que eso merece. Sí, señora. eh, y volviendo al tema de cuidar la infancia y poder hacer conciencia de que hoy día nosotros como adultos invitarnos a conversar sobre temas que nos han sucedido, sobre el Ujú. abuso, sobre el acoso callejero, que es algo que lamentablemente se da a muy temprana edad por las respuestas que yo obtuve y las que tú también obtuviste. A ti las personas que te respondieron, ¿te dijeron que eso les pasó cuando eran pequeñas o de adultas? No, cuando eran adolescentes, fundamentalmente. Fundamentalmente, o sea, a mí nadie me dijo que eso nunca le pasó cuando era niña o adolescente. Y de hecho me dicen que se ha seguido repitiendo y también con sus hijas. Y esto es algo que pareciera así como en el sentir de las personas con las que yo me comuniqué, y es como, oye, esto no va a parar nunca, porque lo viví yo hace 40 años atrás y ahora le está pasando a O mi sea, se hija. repite, se repite. Claro, es algo que se repite, que es cíclico y que ¿cómo paramos con esto? Tú sabes que si lo vemos, si lo abordamos desde el punto de vista de la numerología, eso tiene que ver con pactos kármicos, supuestamente. Mientras no haya una de las mujeres de esa familia que rompa con ese ciclo, se seguirá repitiendo de generaciones posteriores. Exacto, si lo vemos desde ese punto de vista, desde un punto de vista kármico, Ujú. exacto, o sea, si nosotros no rompemos con este ciclo, y romper con estos ciclos significa vamos a cambiar esto, lo erradicamos, se Ujú, disuelve ujú, y hay que hablarlo, no ujú, tiene que continuar siendo un tabú, ujú, esto se rompe. ujú. Y la forma de romperlo es, no quiero que me pase más esto, Es correcto. esto No lo voy a permitir. no lo vamos a permitir, no está bien, no corresponde, no es normal, no es un piropo, no le estoy poniendo color, no estoy loca. Todo eso que a veces se pasa por nuestra mente cuando nos ocurre una situación No así. soy yo la que está incitando. Sí, mira, te voy a contar una cosa a todas las personas que están escuchando. No hace mucho tiempo, hace muy poco, me ocurrió una situación, ahora de adulta, yo tengo 40 años, cumplí 40 años en Reciente, ¿no? enero. Recientico. Sí, hace muy poco cumplí 40 años. Y ya habiendo cumplido los 40 años, me ocurrió una situación con un hombre que me dijo cosas de acoso. Yo estando en una situación muy vulnerable porque estaba pasando por una situación de salud y tuve que vivir una hospitalización. Y esa persona tuvo acceso a ver mi cuerpo. Y me dijo comentarios muy desubicados que a mí me incomodaron mucho. Y yo, Pero, perdóname, me está dando curiosidad. ¿Del sector salud? dejémoslo ahí. Ok, no, te pregunto, te lo digo, porque quizás no voy a ser no es de abogado del diablo, todo lo contrario. Quizás por verte vulnerable, en ese momento quiso decirte cosas agradables, pregunto. No lo sé, pero a mí, ahí es donde yo quiero llegar. Porque Ok. no es importante lo que esa persona quiso hacer, sino es importante lo que yo sentí. Y yo me sentí muy incómoda, me sentí mal, y estoy segura que no correspondía que esa persona hiciera comentarios sobre mí, que me hiciera comentarios de ese tipo. Ok, ok. Entonces después yo le conté esto a mi esposo, Ujú. y, y vuelvo nuevamente a esta sensación de culpa, que no me avergüenzo de decirlo, a pesar de que yo trabajo en terapia con las personas, a mí también me pasan cosas. Yo también siento y necesito también el apoyo de otros. Y le dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué mensaje le estoy enviando a esta otra persona para que él se comporte de esta forma? Y no es O sea, primera pero eso sí está, o sea, eso podría suceder si yo digo, hay una conducta que se repite y repite y repite y repite, pero suponte,
Si si un hombre o si varios hombres que te ven como una mujer atractiva, simplemente van a querer galantearte. Pero tú no tienes por qué tener vergüenza de eso. Ya, pero eso es lo racional, ¿cierto? Ajá. Y es lo que yo también quizás, simpatizando, le podría responder a una persona. Pero aquí es algo más profundo, porque la pregunta que yo me hago es esta, y ahí vuelve, eso es culpa. Eso es como sentirme responsable de lo que otra persona hizo y poner esa responsabilidad por sobre mí. Ahora, ¿por qué sentir culpa? ¿Por qué sentir culpa si tú sientes que no hiciste nada como para que esa persona tomara terreno y dijera las cosas que tuvo que dijo? Porque esa es la sensación que yo creo que socialmente se ha generado históricamente a las personas cuando les suceden situaciones tan íntimas que transgreden tu espacio personal. Porque tú me estás hablando de la inocencia cuando a ti te ocurrió algo así, y yo te aseguro que tú en algún momento pensaste que esto es mi responsabilidad, porque yo hice esto, porque yo estaba diciendo grosería. Seguro que te hiciste esos cuestionamientos en algún momento. Y eso yo me hice otro, pero que no te lo voy a decir por aquí. Eso sí no te lo voy a decir por aquí, te lo digo cuando termine el en vivo. Mira, lo bueno es que yo tengo un esposo que es muy sabio, que por eso es mi esposo también, que me atrae rápidamente, me aterriza. Y por eso tenemos esa capacidad de poder conversar estas cosas tan íntimas que antes yo no las hablaba con nadie. Y él me dice, es que no se trata de eso, o sea, aquí tú no eres la responsable de esto. Claro. Y ahí como que yo otra vez aterrizo, que lo hago más rápido de lo que me ocurría antes. Pero eso es algo muy común que le ocurre a las personas cuando alguien las menoscaba, cuando alguien le quita la dignidad. Porque yo soy una persona que ha comprendido, yo entiendo la dignidad como algo que es tuyo, que nadie te puede quitar tu dignidad a menos que haga algo que te vulnere. ¿Y qué acto más que algo que te puede quitar la dignidad es que te hagan algo que me lastime? Que te lastime. Entonces, que no necesariamente tiene que ver con un huevo caliente en la boca, que puede ser una palabra que te digan, que puede ser una actitud del otro hacia ti, no sé si me estoy explicando, que sea reiterativa, y tú dices, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué yo tengo enemigos gratuitos? Ahora, ¿a ti no te puedes pensar, ¿por qué yo tengo enemigos gratuitos? Pero eso, cuando pasa de una persona que es un adulto hacia un niño, es lo más grave. Porque cuando estamos hablando entre adultos es otra situación, claro, es otra la posición. Pero cuando estamos hablando que esto le pasa a una persona que es un niño pequeño, un adolescente, sí, un ser humano en desarrollo, y que no lo sabe, como te diría, procesar, no lo sabe. O sea, se genera una confusión, porque dice, Dios, primero, ¿por qué lo permiten en mi casa? ¿Por qué si se enteran en mi casa de esto, lo permiten? Ahora, eso es lo que yo te digo. Y eso duele que yo soy una adulta hoy día que vivió situaciones que ha tenido que trabajar muchísimo en sí mismo para poder superar esas situaciones y que aún así a mí me siguen pasando cosas en el interno cuando vivo situaciones así. Aquí hay una observación, dice José Manuel Silva, que invadan tu espacio sin tu consentimiento. Exacto. O sea, cuando alguien transgrede tu espacio personal, cuando tú no has permitido que eso pase, cuando tú no diste tu consentimiento, es algo que tiene una magnitud, un impacto en la persona que es inimaginable. Porque además depende de cómo tú seas. Porque si esto te pasa a ti, como una mujer adulta que a lo mejor nunca vivió en su infancia una situación de abuso, lo va a vivenciar de una manera muy distinta porque ya eres un adulto y sabes cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Pero una persona que ha vivido de manera consecutiva hechos traumáticos de índole sexual y que esto se le repita en la vida adulta,
es muy distinto a una persona que nunca le ha ocurrido y le ocurre de adulto. Claro, claro. Porque Y ahí sí ahí hay que ir a que un hay que psicólogo o un psiquiatra para que te ayude a procesar eso, porque ya es una conducta que se está repitiendo, reiterativa. Fue en tu sí, infancia y sigue repitiéndose en tu adultez, ¿no? claro, y que tú, si lo conversas con las personas, finalmente te encuentras con algo que es muy usual, que no te pasa solo a ti y que le pasa a muchas personas y que es algo tan íntimo que no lo andas conversando con todo el mundo, pero cuando se abren estos espacios de conversación, te liberan. Te das cuenta que no te pasó a ti, reitero esto, que no eres la única persona que ha vivido algo así y que es importante conversarlo, encontrar un espacio seguro de conversación y poder trabajarlo si es algo que te está doliendo y que no te Claro. deja avanzar. Ujú. No, ahorita ya no me duele, ya. O sea, no te creas. Cuando lo recuerdo, digo, ¿cómo pudo haber gente tan perversa? Porque para mí era una perversión eso. Imagínate, Maltratar a un niño, una niña, dos niñas. ¿Me explico? o sea, de todas maneras es algo que es inexplicable, pero que sucede mucho y que sigue sucediendo. O sea, piensa que eso a ti te ocurrió hace muchos años, y que hay prácticas que Tendría siguen 6 años yo ocurriendo, cuando eso. hay 6 años. prácticas que siguen ocurriendo, que quizás de una forma diferente, pero que siguen siendo transgresoras y muy violentas hacia las personas y reitero hacia la infancia, que es, o sea, a mí el tema que más Ay, me no, toca, que tiene, porque estamos hablando de la infancia que es totalmente vulnerable, que está en una posición donde debiese ser protegida por nosotros, por todos los adultos, no solo por los padres. Ujú. Aquí hay un rol que obviamente es fundamental de las familias, de los papás, de las mamás, pero también todas las otras personas que somos ciudadanos tenemos que proteger a nuestra infancia. Y eso hoy en día además se ha perdido mucho. Porque antes, yo sí recuerdo cuando era pequeña que quizás había otras personas también que estaban ahí vigilantes, que te cuidaban. Y hoy en día como que en realidad a nadie le importa el otro. Que antes te cuidaban más. O sea, en la familia me refiero. O por lo menos había alguien que estaba Siempre más pendiente, involucrado. cuidado con él, cuidado. Nosotros teníamos Sí, una tía que eso eran, bueno, pues, súper protectoras. No sé si me estoy explicando. sí. Pero ahora no sé, porque ahora como la familia también está en interrogante, la familia también está en interrogante. Entonces, ¿cómo están, si los padres se dan cuenta que está pasando eso en la escuela, si los padres se dan cuenta que está pasando eso con un vecino, si los padres se dan cuenta que eso está pasando con un familiar de ellos, un hermano, un tío, ¿me estoy explicando? Sí. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo tratan al niño? Yo he visto gente que ha dicho, la responsabilidad de ese niño es del niño porque quiere estar encima, siempre encima del otro. No sé si me estoy explicando. Entonces, el hecho de ser el niño afectuoso se toma como una conducta negativa de incitación hacia que el otro se aproveche de él. Entonces, por favor, ¿qué es eso? Y eso es netamente ignorancia y no querer ser responsable Exacto. es una desresponsabilización de las personas también. Ujú, exactamente, exactamente. Mira, igual hay otras cosas, por ejemplo, que Dime. aquí en Chile específicamente se ha avanzado bastante respecto cuando a cumplir en realidad los derechos de los niños y Ujú, que nosotros somos garantes de derechos, porque hubo un tiempo, un periodo cuando yo recién egresé de la universidad y empecé a ujú, ejercer como docente, y yo observé mucho que pasaba en los establecimientos educativos que cuando había una revelación de un abuso, porque esto es muy usual que pase en los colegios, que los niños cuenten lo ujú, que les ujú. pasa, que nadie se quería hacer cargo de eso porque no se quería meter en problemas. Es Y la correcto. ley era un poco ambigua respecto a quién es responsable de denunciar esto. Pero hoy día tenemos leyes que son súper tajantes, que dicen que, sobre todo en los establecimientos educativos, ¿ya? Que cuando
una persona que trabaja en el establecimiento conoce un hecho que sea constitutivo de delito, un abuso sexual es un hecho constitutivo de delito, debe hacer la denuncia, tiene la obligación de hacer la denuncia. Y si tú no haces la denuncia, tú puedes... Eres cómplice. Eres cómplice y también puedes estar, o sea, de hecho estás cometiendo. Una pregunta, hablando de esto, que no tiene que ver con esto, pero de alguna manera es un acoso. Y que ha sido un caso de recién data aquí en Chile. ¿Qué cosa? ¿Okay? Un estudiante de terapia ocupacional que se suicida. Deja una carta, supuestamente según la mamá, donde dice las razones por las que ella toma esa decisión. Y parece ser que ya ella había hecho algunos reclamos en la universidad sobre cómo estaba siendo objeto de abusos por parte en la forma de expresar, tengo entendido en la forma de expresarse de algunos de sus profesores. A mí me llamó la atención algo, y yo creo que tiene que ver con, no sé si es cultural, ¿ok? Una de las cosas que supuestamente ella alegaba o alegó era en las largas jornadas de internado que tenía, a la que estaba siendo sometida. Y hablaba de una jornada de 11 horas. Yo dije, para mí, 11 horas. Pero si en Venezuela un médico, un estudiante de medicina, una estudiante de enfermería, una estudiante de bioanálisis, hace guardia de estudiantes de 24 horas. Bueno, en Chile igual se hacen guardias. Entonces, ¿cómo por ser por estar yo en un internado, que lo llaman allá en Venezuela internado rotatorio, ¿verdad? Por diferentes especialidades, tú dices que por una jornada de 11 horas es exagerado. Te estoy hablando de una de las razones. Claro. Aparte de que supuestamente algunos otros malos tratos verbales y estas cosas, ¿no? No uno de abuso en ese sentido. Ahora mira, yo te devuelvo lo que tú estás diciendo respecto a este tema del ámbito de salud. Aquí esto también nos lleva a un ámbito para conversar, que es algo que también yo siempre me he cuestionado, porque he trabajado con las personas del área de salud en diferentes cosas, como yo también me dedico al área de capacitación, y he podido observar fenómenos que ocurren en el ámbito de educación y salud que tienen que ver con las malas condiciones que tienen los trabajadores de la salud y la pésima salud mental que tienen. Y aquí eso que tú estás trayendo, que también estamos como diciendo, pero ¿cómo si en realidad es normal tener una jornada tan extensa de trabajo? Bueno, o sea, en Venezuela es normal, ahora que sean las condiciones inadecuadas es otra cosa. Ahí nos lleva una conversación. Claro. Piensa en cómo es la salud mental de las personas que trabajan en el área de salud, cómo funcionan esos sistemas que llegan a ser perversos, y en realidad, ¿será en realidad saludable hacer esos turnos? No, obviamente que no. Entonces, son temas que dan para mucha conversación. Aunque te voy a decir una cosa, Natalia. Leyendo a Kosaki, un especialista en coach, en asesorar empresas que están nuevos emprendimientos, ¿okay? Y que trabajó en la Armada estadounidense. Él creó su propia compañía cuando salió de allí. Él dice que una de las cosas que busca la Armada, o sea, las Fuerzas Armadas, es quebrar a la persona. Quebrarla, pero quebrarla físicamente y moralmente, o sea, como parte de su entrenamiento, para luego fortalecerla, porque para ellos la inteligencia más importante que debe tener un militar es la inteligencia espiritual. ¿Y qué significa para ellos? Que tú vas, a pesar de que vayas con muchísimo miedo a la guerra, tú ese miedo no te va a paralizar, porque sabes que no solo depende de tu vida, sino la de todos los que están contigo. Pero buscan primero, así como que tú te hundas así en el fango, ¿no? O sea, como al pitafita, vamos a decir. Así como para
¿Cuánto resisto? Y después que estás allá hundido, como que te sacan para fortalecerte y que tú puedas avanzar, ¿no? A veces, yo te digo, a veces en Venezuela hay hospitales en condiciones tan desastrosas que yo digo, bueno, ¿cómo puede un médico trabajar, una enfermera trabajar? No solo ellos, unos enfermos, sobrevivir ante tanta desidia, tanta basura, son esos, porque esos son hospitales ni de guerra, son basureros humanos, ¿ok? Entonces, pero normalmente siempre fue así. Cuando yo estaba casada, que vivimos en Brasil, mi esposo tenía guardias de 24 horas y posteriormente se quedaba en el hospital hasta la noche porque tenía que seguir haciendo sus visitas y su trabajo diario. O sea que yo tenía un promedio de 32 horas que no lo veía y lo aguantaba. Es parte del entrenamiento, digo yo. Digo yo que es parte de ese entrenamiento para que la gente logre fortalecerse. Sí, iba a hacer una pregunta, pero me arrepentí. No, dímela. ¿Tú estás casada todavía? No, mi esposo se murió. Yo, Pero se yo murió. aparezco de casada, Sí, bueno. menos mal, ya eso se resolvió. Yo aparezco casada aquí en Chile, pero yo aparezco en Venezuela divorciada. ¿Por qué? No, él se pero volvió a casar después y todo. es que tiene que, o sea, ahí nos damos respuesta igual a ciertas Ujú, cosas que estamos planteando, ujú. porque es duro. Yo creo que es importante, porque tiene que ver con los contextos, pero hay cosas que son, que hay que llevarlas al razonamiento lógico de... No, fue duro, para mí esa experiencia fue muy dura, porque imagínate, yo, un país nuevo, primera vez que salía de mi país, un marido que se ausentaba 32 horas ¿Y cómo durante, estaba él? O entonces sea, yo viví etapas depresivas fuertes, buscando qué hacer, qué inventar, hasta que al final logré trabajar. mira María, aquí José Ajá. plantea un tema que... José Manuel dice, Sí. ahí está también el caso de Antonia Barra. Bueno, ¿Quién es Antonia Barra? Antonia Barra es una joven Ujú. que se quitó la vida posteriormente a un abuso que ella sufrió y que este abuso trasciende además en sentir vergüenza, todo esto que estamos hablando y que finalmente también hubo eh, acoso de parte de las personas que eran cercanas a ella, cuestionamientos, burlas. A raíz de lo que le había sucedido. Claro. Entonces, este es un caso bastante emblemático que no sucedió hace mucho tiempo y que la persona que es responsable de este abuso afortunadamente está en la cárcel. Todavía no estoy segura si esa persona ya recibió una condena. Digo esa persona porque en realidad no quiero mencionarlo porque creo que hablar de él, decir su nombre, no es digno de Claro, hablar claro, de él, tranquilo. sino tomar esta historia de algo que es súper, que ocurrió hace muy poco, que es reciente, de una joven que tenía toda una vida por delante y que finalmente es víctima de un abuso sexual y ella no puede vivir con eso y termina quitándose la vida, pero finalmente esto es un efecto, es un resultado de una situación que ella vive eh, traumática y que socialmente además se vuelve más traumático por el contexto en el que ella se encuentra y por cómo las personas que quizás ella esperaba que fueran contenedores no fueron así en el momento que tenían que serlo. Eh, No tuvo el y, apoyo familiar que y aquí esperaba. hay una respuesta donde tú dices, ¿por qué sentir culpa? Aquí lo importante quizás no es el por qué, sino darle relevancia a lo que siente la persona. Y eso siempre tiene que ser lo más importante. ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Porque esa es tu realidad. Y poder, para que tú puedas sanarte, que comprenderte, pero no cuestionarte, porque el cuestionamiento te lleva a eso, a en realidad sentirte responsable de cosas que no son tu responsabilidad. Y de lo único que sí podemos ser responsables es de poder mejorar nuestra salud mental,
ayudarnos, buscar apoyo y poder trabajar eso que nos está doliendo. Ahora, quizás pregunto, tú que como terapista que eres, se agregará ese hecho que vivió ella y que la condujo finalmente a esa decisión, el que tenga también alguna historia de vida familiar, una historia personal que no conocemos, que no se conoce, y que se añada y genera, desencadena ya esa decisión de quitarse la vida. O sea, en este hecho puntual, yo voy a ser súper respetuosa y no me atrevería a decir nada de esa índole. No, estoy hablando en general. Pero específicamente tú me estás preguntando por Antonia, yo creo que sería una falta de respeto decir algo así, no conociendo su historia de vida. No creo que, yo no me atrevería a decir algo de esa índole. Pero sí ir al hecho puntual de que una persona que ha sido abusada, generalmente siente culpa. Lamentablemente nos pasa que... O sea, generalmente es una norma que no se sienta sé si es una norma, pero de los casos que tú conoces, sí pasa, generalmente, sí ¿quién es? Y todas las personas que yo entrevisté en estos últimos días me dijeron que sintieron culpa, que sintieron vergüenza. En el caso de los escolares, ¿cuál ha sido tu experiencia? Obviamente manteniendo el anonimato, ¿no? Mira, cuando tú tienes, cuando lo hablas con las personas, con los adolescentes de estos temas, no es tan fácil que ellos puedan expresar lo que les está pasando, y mucho menos con un niño. Es difícil, o sea, de hecho, las personas con las que yo conversé todas eran adultas, eran personas adultas, porque es muy diferente hablar un tema así con un adolescente. Y en ese proceso de la vida, cuando a ti te ha ocurrido algo así, lo único que yo puedo ofrecerle a esa persona, a ese ser humano que ha sido dañado, es darle luz, darle amor y poder estar ahí, que sienta que estamos ahí y que si en algún momento alguien no lo cuidó, poder ofrecerle ese cuidado, poder decirle, yo te creo, te voy a acompañar en este proceso de manera respetuosa. Pero es muy difícil que un adolescente te diga, porque tiene que procesar muchas cosas antes de poder llegar. De hecho, si yo hubiera tenido esta conversación de adolescente, jamás hubiera llegado a estas conclusiones, porque es algo que yo he ido construyendo a medida que he ido creciendo. O sea que en el caso de los chicos o chicas, se vive de otra forma. Se vive de otra manera y hay que ver, tiene que ser algo así como que muy traumático como para que ellos se abran a expresarlo, ¿será? A compartirlo en familia, compartirlo con sus profesores, con alguien en la escuela, con alguien guía en la escuela. Generalmente pasa con los adolescentes que lo que yo he podido observar es que siempre buscan una forma de obtener ayuda, pero no tiene que ver con cómo van a expresar lo que les pasa, sino que buscan la forma de obtener esa ayuda de cualquier manera, y ahí es donde nosotros tenemos que estar súper atentos, porque las maneras de expresar esta solicitud de ayuda pueden ser diversas, e incluso como llamar la atención haciendo cosas, porque ya quiero que me vean, haciendo desorden, consumiendo sustancias, con ideaciones suicidas. Todas esas cosas son llamados de atención a alguien que me vea por favor, porque yo no sé cómo pedir ayuda, pero con mis recursos estoy tratando de decir que alguien venga por favor a preguntarme qué me pasa, porque estoy en una situación, esto de manera... O sea, de manera inconsciente, el inconsciente Exacto. Trabajando ahí para que alguien venga de salvavidas. ¿Y qué porcentaje de cuántas veces sucede que se consiga alguien que llegue a rescate? No tengo una cifra, pero
ahí está nuestra responsabilidad como adultos, de estar atentos, de observar. Los colegios, hablando de establecimientos educativos, tienen que avanzar en eso, tienen que construir sus reglamentos con protocolos adecuados que tengan que ver con abordar este tema de los abusos, que esté bien detallado lo que hay que hacer y que todas las personas que trabajan en esa comunidad educativa sepan qué es lo que deben hacer en caso de que observen algo extraño. Y una pregunta, ¿hay sensibilidad? ¿Está sensibilizado el maestro, el bedel, que no sé cómo le dicen aquí en Chile, el bedel, esas las actividades de aseo, todos los que trabajan en ese recinto, Mira, están sensibilizados para estas los cosas? lineamientos del Ministerio de Educación y de Salud están. Ahora, que eso se aplique en las comunidades educativas es otra cosa. Eso es responsabilidad de la comunidad, es responsabilidad de las personas que dirigen ese establecimiento, de los que gestionan el establecimiento, de los sostenedores, que realmente se esté cumpliendo esto. Y eso depende de las comunidades. Por eso vuelvo a que nosotros somos quienes, desde nuestra individualidad, tenemos que partir haciendo este cambio. Por eso es importante conversar sobre estos temas. Aquí José dice, debemos avanzar hacia una ética del cuidado. Es necesario hacer comunidad y cuidarnos, proteger a nuestras infancias. Así es. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Una ética del cuidado, palabra clave. ¿Viste? Exacto. Y que nos concienticemos, que nos sensibilicemos y que nos sentamos responsables de nuestra infancia. Que no solo los padres o las madres son responsables de cuidar la infancia, sino que todos los adultos. Y que es nuestra obligación, porque somos garantes de derechos de los niños y los adolescentes. María, yo te dije que yo quería comenzar con un poema. Vamos a dar el poema. Podemos terminarlo con un poema. Me gustaría hacer el cierre con el poema. Perfecto. Que tiene que ver con esto de permitir. Desde nuestra individualidad. Yo, por mi parte, quiero agradecerte el espacio. Me gusta que conversemos. Es tuyo. El día martes, miércoles. El miércoles. De mi parte, quiero dar un anuncio. La próxima semana estamos en el mes del libro, en el mes de la lectura, el mes del libro, que es algo tan importante que también nos ayuda a poder avanzar en todos estos temas que estamos abordando. Y justamente el próximo miércoles es el día del libro y vamos a estar en vivo, así que ahí tenemos que pensar en un tema interesante para abordar y decirles que a mí me gustaría sortear un libro del cuento Un lugar maravilloso, pero todavía ya lo terminé de leer. A mí todavía no se me ocurre cómo hacer ese sorteo. Yo te explico, tú me tienes que ayudar. Yo te digo cómo aquí María es la que sabe y maneja el tema de las redes sociales, Instagram. Yo nada, me declaro una ignorante. Y la verdad es que no quiero aprender, porque si ya tengo mi amiga que sepa hacerlo, con todo gusto te ayudo, no hay problema. Entonces, quien esté interesado en participar del sorteo de este cuento Un lugar maravilloso, que es un cuento... Que se lo recomiendo, yo lo leí y se lee rapidito. Sí, es una lectura livianita, bonita, para personas que se quieran reencontrar con la lectura. Es súper bueno porque no es algo de un lenguaje complejo, lo pueden leer cualquier persona de cualquier edad que sepa leer, y si no sabe leer, se lo puede leer usted a sus hijos, a sus nietos. Y que yo cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas, y yo lo escribí, pero también hay cosas que tienen que ver como con este subconsciente. No, yo veo en el cuento, pasa que me gustaría escribirlo. Yo veo en el cuento primero mucha inocencia. Me encantó la inocencia de ese cuento, de esa familia, o sea, de esa familia donde sentí que había un nivel de pureza. No sé si me estoy explicando, frente a la naturaleza, frente a las relaciones que ellos tenían, el cómo se unían para compartir la jornada, cómo disfrutar de eso espacio maravilloso que tenía, ¿ok?
La única interrogante que me quedó fue, esto fue lo que Natalia le sirvió como terapia, Claro. ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo más significativo de ese cuento? Un lugar maravilloso la que te jaló, la que te devolvió la esperanza, la gana, la fe, o sea, que te sacó de esa apatía que tú tenías. El descubrir, el encontrarse, porque esta niña, esta pequeña, va descubriendo diferentes seres de la naturaleza, y eso me devolvió la vida, como ir, que la vida es tan hermosa que todos los días podemos descubrir algo nuevo sin esperarlo. Todos los días aprendemos algo nuevo, y que yo, al poder traer eso a mí nuevamente, saber que podía salir al mundo a vivir esta vida bonita. Es correcto. Y no quedarme con eso amargo ni feo que me causó ese temor de no querer ir al mundo. Y quise volver al mundo a descubrir. Gracias por hacerme esa pregunta. No, es que Quilla es la perrita. Quilla es la perrita. Yo, ok. Yo sí, o sea, una niña libre, abierta, o sea, interactuando allí con todo, no sé, es protagonista y guía a la vez, a mí me da la impresión. Es protagonista y guía. ¿Ah? Sí, sí. Por eso te digo que yo cada vez que lo leo, a pesar de que yo lo escribí, y lo escribí con una intención como de vomitar, lo leo y lo encuentro lindo, y voy viendo cosas nuevas, como cuando tú ves una película y la volviste a ver y después descubres otra cosa. Es correcto. Me pasa lo mismo con un libro que yo escribí, y que eso me parece maravilloso. Me encuentro lindo y sorprendente. Es muy mágico el tema de la escritura. Que sí, mágico. Sí, sí. Así que si alguien está interesado en tener este libro, déjame buscarlo un momentito. Lo vamos a, para que lo vean, a sortear la próxima semana para conmemorar el Día del Libro, el Día Internacional del Libro. Bueno, queridos amigos que hoy día se han conectado, si ustedes quieren dejar aquí está el libro, Un lugar maravilloso, escrito por Natalia Castillo. Gracias. ¿Alguien quiere dejar alguna impresión, dejar ahí un comentario respecto a la temática que les pareció la conversación? Lo puede hacer. Y bueno, María, tú me dices cuando hacemos el cierre para poder compartirles. Bueno, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente, bueno, sabemos cómo es la situación actual en las redes sociales, de la inmediatez y la rapidez con la que la gente entra y sale, aunque sea 1 segundo, 2 segundos, 2 minutos, o como en el caso del amigo que estuvo aquí toda la Hola Juno, bienvenida. Juno Isulino, poeta, por cierto. ¿Ves? Natalia va a cerrar el en vivo con un poema. Antes de cerrar, me gustaría invitarlos a todos que nos y este es su libro. ¿Qué tema les gustaría que abordáramos para que podamos conversar con María, en la lupa con María? Que a ustedes les parezca interesante, que ustedes quisieran abordar, que crean que es importante que nosotros conversemos y traigamos sobre esta mesa en este hogar. Los días miércoles. Los días miércoles. Ajá. Y ahora vamos a volver a la calma, igual que como cuando uno va a hacer deporte. Hoy día nosotros hicimos un deporte para el alma. Ajá. ¿Sí? Claro. Que también es algo muy importante. Y para que bajemos un poquito, este poema se llama Permitir y es de Dana Fouls y dice así: a la vida no se le puede controlar. Trata de acorralar a un rayo o de dominar a un tornado. Detén a un río y creará un nuevo cauce. Resiste y la marea te hará caer. Permite y la gracia te aupará a un nivel superior. La única
seguridad reside en dejar entrar a todo, lo salvaje, lo débil, el miedo, las fantasías, los fracasos, el éxito. Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón o la tristeza encubre tu visión con desesperanza, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Si escoges abandonar tu forma conocida de ser, todo el mundo se revelará ante tus ojos nuevos. Muchas gracias. Uy, mira, ese poema da para hablar de mucho, ¿viste? Muchas gracias, María, por invitarme. Gracias a ti, esta es tu casa, este es tu espacio. Gracias a todos los que se han reunido con nosotros hoy. Gracias por escucharnos sobre lo que significa el acoso y el abuso callejero. Gracias por esos corazones. Gracias por ser personas que sabemos, las que se quedaron, que van a ser portavoces y a concientizar sobre la importancia de lo que significa que un niño, un adolescente, pueda vivir una vida libre y desde el amor de los otros, sin la necesidad de sentir miedo porque lo estén tocando inadecuadamente o porque no sabe descifrar lo que está pasando en su memoria, en su mente en ese instante, porque no tiene la conciencia todavía necesaria para poder descifrarlo, pero que lamentablemente va a ser una huella que lo va a marcar el resto de su vida y que probablemente sea el inicio de sucesivos actos que se repitan, donde inclusive, como muy bien dijo Natalia en reiteradas ocasiones hoy, termine pensando que él es culpable de lo que le está pasando y no que es inocente, porque le mataron la inocencia antes de tiempo. Entonces, gracias a todos, gracias Natalia, esta es tu casa, eres súper bien recibida, Gracias. con el mayor amor del mundo y ustedes en nosotros y nosotros en ustedes. Y ese poema lo guardo porque lo voy a decir en un día de esto, en un en vivo de poesía. Feliz noche para todos. Buenas noches. Chao. Te voy a explicar algo.